a Camila Hasbún, psicóloga clínica con un máster en neurociencias y educación. Y hoy hablaremos sobre las aulas post-COVID-19. ¿Qué podemos esperar? Camila, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Buenos días, gracias por tenerme aquí una vez más para hablar de estos temas tan importantes que realmente nos ayudan a prepararnos. Nos ayudaron en algún momento a prepararnos para los tiempos que están ahora, pero también para los tiempos que vienen. Y uno de los grandes tiempos son esos, las aulas post-COVID-19. Ya se está hablando de eso. Sí. Sí, y ya es se está hablando interesante de volver a las aulas. Sí, de volver a las aulas, y entonces ahora mismo estamos en medio. Algunos dicen, sí, vamos a quedarnos remoto, otros dicen, no, volvamos a la presencialidad, otros dicen, vámonos con un híbrido. Al final, ¿qué es lo que va a estar sucediendo, Camila? Muy probablemente entremos en un sistema completamente diferente, donde haya donde sea bastante híbrido, pero la presencialidad es un hecho. Y eso es algo que nunca se va a poder sustituir y vamos a llegar a un momento donde el COVID nos va a permitir, o igual va a haber momentos donde vamos a tener que vernos forzados a volver a la presencialidad, porque el sistema educativo realmente está teniendo una baja de forma significativa en este tiempo. Y la educación ciertamente ha tomado, señores, un giro interesante e inesperado. O sea, el sistema educativo se vio forzado a cambiar de una forma totalmente diferente de un mes a otro, sin ningún tipo de plan, sin ningún tipo de preparación para el cambio. Ningún país nos avisó que esto venía, que el sistema educativo iba también a colapsar prácticamente. O sea que nos hemos estado sumidos en una era completamente digital en el área educativa que no pensábamos que eso iba a suceder tan rápido. Camila, y ahí es bueno recordar un poquitito sobre, Cintia, cómo nosotros hablábamos de tiene que darse una transformación en el sistema educativo. Lo decíamos en el 2018, en el 2017, en el 2016, lo decíamos en el 2019, pero en el 2020 tuvo que darse una transformación de cómo se hacían las cosas en todos los sentidos. Y ahí el sistema educativo fue uno de los sectores que tuvo un mayor impacto. Y ahí entonces comenzamos a darnos cuenta de las grandes brechas que con los años se han dejado, se ha dejado abierta. Así es. Se había ido, sobre todo en los colegios, en los sistemas más pudientes, se había ido entrando que sea una pantalla, que sea una computadora, que sea una tablet, pero nunca pensamos que los maestros iban a tener que adaptarse. Realmente somos bastantes resilientes, nos hemos dado cuenta de que hemos llegado a lugares donde no pensábamos que íbamos a llegar. Pero el tema es que cambió un 100% la metodología de enseñanza, que antes era basada en la interacción social y en el acercamiento, y ahora, de repente, estamos en la virtualidad. Pero, por ejemplo, Camila, y sería buenísimo que lo pudiéramos así rápidamente ver, el profesor en el aula post-COVID, ahora qué va a tener que hacer o saber, el estudiante en el aula post-COVID, ahora qué le toca, cómo es que va a tener que manejarse, el colegio, el papá. Si pudiéramos mirar como rápidamente esas diferentes, porque a todos les está impactando de una manera diferente. Así es. Mira, aún no tenemos estudios que nos digan claramente lo que vamos a ver adentrado en la presencialidad, porque todavía no se ha entrado de tal forma que se pueden seguir cambios medibles en estudiantes o en maestros. Pero sí podemos hipotetizar ya que tenemos cierto insight, cierto conocimiento de lo que sucede en el cerebro cuando se dan estos tipos de cambios, sobre todo en la parte de la era digital. Podremos inferir lo que los maestros se van a encontrar, porque tenemos cerebros completamente diferentes. Los maestros van a encontrarse con cerebros completamente diferentes en las aulas de los que tenían hace un año atrás. Y digo cerebro porque los cambios han moldeado la forma en que el cerebro responde. 3 formas en que pudiese cambiar el cerebro de los niños, las conductas de los niños, y no solo de los niños, porque me estoy yendo al aula básica, pero también en una maestría, también en la universidad, esto pudiese ocurrir. 3 cosas que pudiéramos hipotetizar que pueden pasar. 1, muy probable que observemos muchísima menor capacidad de atención.
El niño que probablemente atendía antes de forma normal, vamos a ver que va a ser muy pronto para desconectarse, probablemente. Vamos a ver que va a ser muy pronto para buscar ese efecto intenso que el cerebro recibe y recibió por un año a través de la tecnología. ¿Cuál es el recreo de los niños ahora? No es la interacción social. No. ¿Qué hacen los niños en recreo ahora? Creo que es un iPad. Conectarse. Sí, un iPad, una serie, una televisión. O sea que realmente están en la computadora, pueden estar en el WhatsApp, pueden estar en el celular. Cierto. El cerebro se ha encontrado inmerso en una búsqueda constante de novedad y en una falta de relación social por un año y medio ya, lo que implica que va a tener que ser mucho más estimulado cuando llegue a la presencialidad. No se puede esperar que esté totalmente, la presencialidad no puede ser exactamente igual a lo que teníamos antes. Quizás hoy ya lo canalizamos todo. Es decir, a lo mejor sería entonces, Camila, segmentos educativos más cortos, mayores espacios para la interacción, para lograr de nuevo ese intercambio social. Así es. Es muy probable que los estudiantes no puedan mantener ya su atención con un método tradicional de clases. Y sobre todo, muchos maestros los he escuchado diciendo, ya, cuando lleguen a las aulas, cero tecnología, estamos cansados, saturados de tecnología. Eso es un gran error. Sí. La complementación de la tecnología en el aula ya no será opcional, será necesaria e imperativa. Así es, porque los cerebros están ahora completamente adaptados y tienen que volverse a readaptar a la presencialidad. Y en esa transición tenemos que complementar con tecnología para poder ayudar a que ese cerebro adquiera novedad y adquiera más tiempo para poderse mantener concentrado. Así que, maestros o padres, cuando vean que los niños están más activos, sin capacidad de concentrarse, no es déficit de atención, es probablemente que su cerebro ya se adaptó a esa búsqueda constante de novedad. El tiempo cambió. Clases de caligrafía, importante. Zoe, Cintia, clases de caligrafía. Eso va a estar bien difícil. Sí, porque es que cada vez se escribe menos a mano. Entonces, todo se escribe es typeando. Hay que incentivarlo. Digital, claro. Sí. Así es. Bueno. Y vamos a ver también, muy probablemente, y esto nos va a pasar a todos los que estudian, mucha menor capacidad para la creatividad y para la resolución. Ay, no me digas eso, Camila. Esto va a ocurrir. ¿Cómo va a ser? Esto va a ocurrir y ya está ocurriendo, ya ha venido ocurriendo hace un tiempo, pero ahora se va a potenciar muy probablemente, porque frente a la inmediatez de la información y la falta de relación social, muchos niños se han visto inmersos en una solución rápida de Google para resolver sus problemas. Dialogan menos, buscan terminar más rápido. ¿Quién abre un libro de texto en esta época? Es muy difícil que usted vea un niño abierto con un libro de texto. Va a ver el cuaderno y va a tener el internet ahí. Porque un año de aislamiento indica potencialmente mayor uso de aparatos electrónicos. Formas diferentes y variadas de buscar y resolver problemas que no son el razonamiento. Y condicionan al cerebro a funcionar menos cada vez para la solución creativa y más arcaica de los problemas. Entonces, maestros, padres, se van a encontrar alumnos mucho más resistentes a pensar, probablemente, y a resolver problemas que no impliquen tecnología, a leer textos físicos muy largos, incluso escribir en el cuaderno. Van a pensar que todo eso es estúpido, que todo eso no funciona, que ya estamos en otra época, que todo eso es aburrido, y resolver un problema para ellos de una forma que les cueste y tengan que lograr conectar con algún contenido de forma arcaica, va a ser muy complejo. Para mí es complejo. Imagínense para niños que ya están acostumbrados a un año de inmediatez, facilidad de la información. O sea que para los maestros esto va a ser un reto, porque los maestros y los docentes tienen un compromiso de preparar al alumno para la vida real. En la vida real no necesitamos esa necesidad, esa resolución de problemas, esa capacidad para ser creativo. Y ahí hay una brecha muy, muy grande. Muy grande. Entre el estudiante actual, niños, niñas, adolescentes, con un docente que nos criamos, tú sabes, como tú le llamaste, en la era arcaica un poco. ¿Y cuál es el rol del maestro aquí?
las actividades en clase van a tener que reclutar significativamente el pensamiento crítico. Los maestros van a tener que ser estratégicos y van a tener que pasar de lo que es información sencilla a realmente forzar al estudiante paulatinamente a utilizar actividades que lo lleven a pensar y a razonar de forma. Camila, se supone que eso es lo que debe pasar siempre, independientemente de la pandemia, pero bueno, ese es un tema. Bueno, Camila. Camila Hasbún, has puesto un tema que es realmente para ocuparnos. Sí. Es muy importante. Aquí Sí. de manera histórica, cuando se habla de educación, se piensa en pintar la escuela. Ahora que estamos en tecnología, se piensa que se soluciona todo comprando una tableta y una computadora, y no es por ahí. Estamos viendo que el problema es mucho más complejo. Y lo que están recibiendo ahora, docentes con necesidades y con falta de este tipo de información. Así es. Ahora habrá un choque de sazón sobre Camila, Cintia, en las escuelas. Y eso es una realidad. Es decir, Así es. lo estamos viendo con las empresas. Es decir, Va a ser hay retador. empleados que dicen, bueno, volver de nuevo, cuando yo puedo resolverlo esto desde aquí. Pero, es decir, de nuevo, volver a conciliar un mundo, lo haremos en su momento, pero es totalmente retador, porque está la comodidad, la practicidad, la efectividad, la productividad. Hay muchas cosas ahí que están en juego. Camila, Así buenísimo el tema que nos compartes hoy. Aulas post-COVID. Y la última que les quiero mencionar rápidamente, 3, menor deseos de relacionarse socialmente. Eso lo vamos a ver también. ¿Por qué? Porque el cerebro de alguna forma se ha adaptado a ese aislamiento y ha buscado formas de adaptarse. Sin embargo, seguimos siendo cerebros sociales y va a ser muy imperativo que los maestros ahora prioricen la interacción social y no el trabajo individual. Es decir, veremos niños más aislados, más retraídos, más en su micromundo. Con menos capacidad social. O sea, que hay que impulsarlos y entrenarlos para eso. Es decir, aquello de, pero salude a su tía, eso será no. mucho más. Ya dale un beso, un abrazo. Por una videoconferencia. Así es. Hay que aumentar los trabajos en grupo, hay que aumentar los trabajos en equipo. La colaboración. Eso va a ser Eso. muy importante. Así es. Buenísimo, Camila Hasbún. Muchísimas gracias. Muy buen tema. Excelente. Sí. Gracias a ustedes por la invitación. Se están moviendo algunos cerebros por ahí. Camila, un abrazote. Hacemos una breve pausa y retornamos en breve.